Hola, bienvenidos al programa Entrevista. Hoy tenemos como invitado a Israel Rojas, director del grupo Buena Fe, sin dudas uno de los grupos más populares que hay en Cuba actualmente. Muchas gracias, Israel, por acceder a esta entrevista. El año pasado un periodista decía que Buena Fe llegaba a sus 15 años entre su público y la polémica. Y realmente, bueno, muchas declaraciones de ustedes han sido bastante polémicas, por decirlo así. ¿Se consideran ustedes un grupo polémico? ¿Tú, un artista polémico? Esa nunca fue la intención. De hecho, fíjate, si te das cuenta, nosotros comenzamos nuestro trabajo en un contexto bastante, digamos que costumbrista, si se quiere, hasta conservador, como era definitivamente Guantánamo. Jóvenes inquietos de nuestro tiempo, con ganas de señalar problemas, poner ideas en circulación, cuestionarnos cosas. Ya sabíamos de antemano que iba a ser siempre generador de algún tipo de polémica, de encuentro, de encontronazo. Por eso le pusimos Buena Fe al proyecto, porque en aquel ambiente tan, digamos que tranquilo, de pronto llegar y tratar de empujar conceptos que estaban como demasiado establecidos, queríamos dejar por sentado que sí, lo íbamos a hacer, pero lo íbamos a hacer con buena fe. O sea, desde el propio esencia del surgimiento del proyecto ya sabíamos de que esto era, digamos que el riesgo de arriesgarse a hacer, o sea, el riesgo de hacer canciones de autor, de definirse por esta estética que bebe mucho de la trova, de ese tipo de canción que, como te digo, apunta esencialmente al pensamiento. Sí, sabíamos que podía existir mucho de eso. Nunca fue la intención per se, tampoco es que andamos cazando, bueno, ¿qué temática puede ser polémica? Vamos a cantar eso. No es esa la idea, pero si hay alguna temática que se pone a tiro, sea o no polémica, definitivamente se lleva su canción. ¿Y crees que esa es la función de un artista, ser polémico, tratar los temas sociales, la crítica social? Yo creo que el arte verdadero siempre intenta remover las cosas, transformar el mundo, si se quiere, si se puede. Ese es el mayor de los propósitos. Yo creo que luego está interpretar lo que ya en sí mismo es un enorme problema y obviamente siempre subjetivo. No solamente aquella acción artística tiene como intención entretener, divertir, colorear, embellecer. Yo creo que hay algo también de noble en tratar de cambiar las cosas, en tratar de, como te digo, de poner ideas en circulación. Fíjate que ni siquiera nosotros creemos que cada vez que lanzamos un concepto al aire nos creemos dueños de esa verdad o estamos tan enfermos de vanidad que creemos que es esa la posición correcta. No estamos en posición de ser los más moralinos ni los dueños de ninguna verdad. Pero sí tratamos de eso, de poner ideas en circulación, de que alrededor de una canción se pueda formar un debate, un análisis, hay alguna arista que pueda resultar una llama para que se prenda el pensamiento, ¿no? Nuestro trabajo siempre hemos dicho que está enfocado a ese público que no tiene pereza de mente, a ese público que le gusta estar enchufado con la vida, que le gusta estar pensando cuántas patas tiene el gato, que le gusta estar cuestionándose las cosas, ¿no? Y en consecuencia trabajamos esencialmente para ese público. Buscamos, eso sí, esas temáticas que puedan generar un poco ese debate, ese análisis. Yo pienso que quizás no todas las artes, pero al menos la que nosotros hemos abrazado, definitivamente es una canción que intenta, yo sé que el término no es muy de moda, pero intenta ser conceptualmente revolucionaria. Buena Fe se caracteriza por hacer temas profundos, canciones inteligentes, como algunos dirían. ¿Crees que son un paradigma de que se puede tener éxito sin caer en la superficialidad o en el facilismo? Es un camino definitivamente basado en el estudio, en la autopreparación, en tener claro que cada vez que te refieres a una temática determinada y vas a dirigirlo a un público que esté esperando lo que tú piensas generar o lo que tú vas a generar, no tengas la menor duda de que es muy irresponsable lanzarse solamente con lo que a ti te parece. Yo pienso que está en eso, está en tener esa responsabilidad, ese concepto de la responsabilidad, de que
de que tienes que dominar la temática en la que te vas a meter, de que tienes que estudiar, de que tienes que buscar culturalizarte, por si cabe el término, para poder abordar diferentes temáticas. Y por otro sentido, tienes que tener claro que el camino entre lo fácil, lo banal, lo chapucero, siempre es muy... siempre te asedia. O sea, buscar esa otra forma para el contenido siempre es lo complicado. O sea, cómo enfocar la idea que ya descubriste que puede ser interesante para una canción, que la forma también no sea lo suficientemente, digamos que, ni complicada para que te divorcie del oyente, pero tampoco tan fácil que tenga que recurrir a elementos demasiado banales, demasiado, yo creo que vulgares, chapuceros, para llegar a la gente. Sí, es un camino complicado, es un camino difícil, pero yo creo que se puede. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo en equipo, siempre se puede. Bueno, me refería también a términos de mercado. Me imagino que para la canción inteligente y profunda es mucho más difícil vender, supongo. Sí, definitivamente sí. Hoy en estos tiempos, como tú sabes, la canción de autor, la canción esta que pretende implicarse en temáticas un poco más allá de mami yo te quiero, yo por ti me desespero, siempre tiene un camino un poco más tortuoso. Si a eso tú le sumas los dogmas que existen en el mundo de la música, digamos, los que hacen canción de autor creen que cuando algún artista de esta tendencia llega a la popularidad, pues es porque hizo alguna concesión que lo hace dudosamente merecedor de ser catalogado como canción de autor, ¿sabe? Como trovador, no sé qué. Esos son unos dogmas. Y luego tienes otros dogmas muy duros también, que son aquellos que consideran que eso es música de minorías, que eso es música para una élite, que es música más elitista. Y luego está el enorme reto que es subir la cuesta siempre para arriba del mercado, en el que se imponen sus cánones, en el que se impone en el que hay exigencia a concesiones, en el que hay como que prototipos ya establecidos en los que si no te metes en ellos, pues sencillamente parece que no cabes. Sí, es muy complicado, pero cuando tú tienes claro que tu objetivo es, tengo esta canción y quiero llegar a la gente, no te preocupes que funciona aquello que dijo el poeta. Si no sabes a dónde vas, no hay camino que te lleve allí. Y si sabes lo que tienes y sabes a dónde vas, los caminos aparecen, se hace camino al andar. Tú vas encontrando en el camino aliados, antes de eso insospechados, que te van ayudando a irlo acomodando. Por eso es importante el trabajo en equipo. Por eso es importante no creerse dueño de toda la verdad. Es importante descubrir la verdad que tiene el otro, buscar las alianzas correctas que no te deformen el concepto. Y poco a poco, cuando vienes a ver, logras que esa canción, que aparentemente podía ser muy antimercado, muy totalmente ajena a los propósitos de la escucha masiva, de pronto se vuelve masiva y se vuelve increíblemente popular. Bueno, hablabas de la importancia del trabajo en equipo y realmente Buena Fe se caracteriza por tener músicos muy estables, ser un equipo muy estable. ¿Cuál es el secreto de Buena Fe? ¿Cómo logran esa estabilidad? La clave de eso, ¿tú sabes cuál es? La economía. O sea, Buena Fe funciona como una cooperativa. Buena Fe funciona de manera que los resultados de nuestro trabajo son repartidos de una manera en que la gente transparentemente ve dónde va a dar esos resultados. Esa es la primera piedra angular. O sea, los músicos no tienen necesidad de irse hacia otras agrupaciones porque aquí saben lo que hacen, saben que se respeta lo que aportan y ven el resultado. En poco tiempo ven el resultado. O sea, este no es el caso de un grupo en el que el director o las figuras tienen los mayores dividendos y los músicos, bueno, bien y tú. Ese no es el caso. Este es un grupo donde cuando vamos a ensayar, todo el mundo, la mayoría llega en sus medios de transporte. Este es un grupo donde un baterista como Michael, que entró a este grupo con 19, 20 años, ha logrado con 30 años que se acaba de cumplir, tener su casa, tener su carro, tener su familia. O sea, la gente ha visto que esa organización económica, en primer lugar, pues
le va bien. Y encima de eso es un proyecto que tiene, tú lo decías, o sea, que tiene éxito con su público, que siempre tiene un proyecto, que siempre está montado en una perspectiva, que no hemos parado de trabajar, que no hemos parado de crear. Entonces, cada vez que alguien viene y me pregunta ¿por qué otros grupos no son tan estables? Yo no sabría responderle por qué, pueden haber muchos por qué, pero te puedo garantizar de que la clave del éxito esto, a lo interno, ha sido, además de lo bonito, de lo agradable, de que somos muy felices, definitivamente ha sido una organización económica transparente en el que la gente se siente parte del proyecto. Israel, te propongo continuar nuestro diálogo en unos segundos. Ahora vamos a una pausa. Bueno, regresamos acá al programa de entrevista. Tenemos, repito, como invitado a Israel Rojas, director del grupo Buena Fe. Cuando ustedes llegaron de Guantánamo a La Habana, sé que pasaron muchas dificultades económicas, vivieron tiempos bastante difíciles. Esos tiempos afortunadamente han quedado atrás. Ahora, en la actualidad, que no existen esos problemas, ¿te inspiras de la misma manera? Es decir, ¿tienes materias primas para tus canciones? A ver, ya no es tan fácil componer porque después que tú tienes 8 discos en el mercado y has tocado diferentes temáticas que de diferentes maneras, se van cerrando los caminos de cómo reinventarte, ¿no? O sea, uno descubre que no eres infinito, eres finito en materia de concepto, en materia de concepto musical. Y entonces, en ese afán de no repetirte, tienes que escuchar el doble de música, tienes que experimentar mucho, tienes que leer mucho más, tienes que ampliar definitivamente tu campo de trabajo. Pero sobre todo tienes que tener claro que el mayor peligro en este mundo de la canción de autor es la zona de confort. La zona de confort te mata. O sea, cuando tú sientes que ya no te empiezan a preocupar los problemas que antes te preocupaban, va a ser muy difícil que cantes problemas que no te atañen. La única manera que descubrí por lo cual podía tener una vinculación mayor con los problemas de la sociedad cubana contemporánea, que algunos de ellos ya no llegan a mis orillas, precisamente por los resultados del trabajo, son comprometiéndome con la realidad de mi país. O sea, nosotros tenemos un trabajo muy sólido con la Sociedad Cultural José Martí, nosotros tenemos un trabajo muy sólido con las universidades. Nosotros no solamente vamos a las provincias a tocar música, sino que siempre tratamos de tener algún encuentro con las universidades, con los universitarios, con centros de estudio, con campesinos, con la gente, caminar a las ciudades. Otra cosa que es muy importante es que nosotros nos pasamos el año entero en la carretera. Si alguien quiere saber el estado de las carreteras de este país, que me pueden preguntar, no hay problema. Yo me las sé todas, desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Porque nosotros le damos un par de vueltas a este país todos los años. Y no es la misma realidad la de Camagüey que la realidad de Cienfuegos, y mucho menos que la realidad de Las Tunas o de Guantánamo. O sea, ese ver in situ cómo anda el plan de tal cosa, por qué falló el trasvase de Moa a Las Tunas, en qué estado está la recuperación real de las viviendas en Santiago de Cuba, o hasta qué punto han dado resultados las cooperativas agropecuarias en Villa Clara. Tú me lo preguntas y yo te lo puedo decir. Y no lo sé porque me lo dijo la prensa, lo sé porque fui a la Sierpe, lo sé porque toqué en cada uno de esos municipios, porque pude hablar con la gente, porque pude hablar con... Y eso te da una visión de campo muy, muy interesante que te da una Cuba muy actualizada. Y ahí están las canciones. Las canciones no están en tu cabeza, no están en tu cuarto, no están en internet, no están en tu computadora. Las canciones están en la gente. Ese ir a la gente, ese saber qué pasa con la gente, ese comprometerte desde lo artístico, obviamente, con la gente, yo creo que es lo que nos mantiene actualizados. Israel, ¿te persigue alguna canción? Varias canciones nos persiguen. Unos jueves con mi soledad, Nacimos Ángeles. Hay canciones que son incombustibles, ni me preguntes por qué. Lo bueno, y esto es algo bonito que ha pasado con nuestra música, es que en cada disco hay una o dos canciones que son incombustibles. Por ejemplo, del último disco de Dial, que fue un disco cuando salió mucha gente, pasó lo que siempre pasa. Y cada vez que pasa eso a mí me da mucha alegría, porque sé que va por el camino correcto, que es que la gente consigue el disco nuevo y dice,
me gustaba más el anterior. Digo, vamos por buen camino. Porque significa que logramos romper con esa estética del disco anterior y dar un producto nuevo. Ahora hay que esperar que esas canciones, con el tiempo y vivencias, les retoñen en el alma a la gente. Y lo que ha pasado con Dial, a 3 años, 2 años y pico de haber sacado ese disco, es que hay canciones como Favelo que no puedo dejar de cantar en público, canciones como La Culpa que no puedo dejar de cantar en público, canciones como Se Bota a Matar, que no, algunas de ellas impulsadas por videoclips, pero otras como por ejemplo Papel en Blanco, que no se le hizo videoclip, o Favelo, que no se le hizo videoclip. De hecho, Favelo no se llama Favelo, se llama Si Yo Fuera, pero la gente la conoce como Favelo. Nosotros fuimos a tocar hace poquito a un sitio y un padre me pidió, por favor, que sus 2 niñas querían cantar la canción conmigo. Yo pensé, yo me imaginé 2 adolescentes. Salieron 2 niñas de 4 y 3 años. Si Yo Fuera es una canción larga, complicada. Y qué alegría y qué maravilla fue no solo cantar la canción con las 2 niñas, sino mirar al público y ver personas que se limpiaban la cara. O sea, cuando esas cosas pasan, compadre, yo te puedo decir que no hay nada más tremendo que eso. Yo soy feliz cada vez que... Yo me dedico a esta pincha por eso. Me dedico a este trabajo por esas maravillas que te saltan cada vez que tú sacas un disco y las canciones se hacen más de la gente que de uno. Pero para terminar de redondearte la pregunta, sí, hay canciones que me persiguen, pero yo hago todo lo posible porque no me alcancen. Porque si me alcanzan, definitivamente te repites. Vuelves a repetirte. Tratas de buscar qué tenía esa canción para ver si lo vuelves a colar dentro de la esencia de otra canción. Y eso no puede pasar. Tú tienes que ser capaz de reinventarte, de reinventar tu creación para que entonces salgan las canciones que luego, si ellas se lo ganan, te vuelvan a caer atrás. Una vez dijiste que la música cubana se encontraba en el basurero mundial. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a la calidad? ¿Te refieres a temas de mercado? Explícanos qué quisiste decir. Yo lo que ponía una parábola, decía, una vez Fidel dijo que el precio del azúcar en el mercado internacional se vendía a precio de basurero de mercado. Decía que eso mismo lamentablemente le pasa a nuestra música. Nuestra música, al estar privada de circular en los grandes circuitos del arte, se vende, por desgracia, como se vendía antes del alza de los precios del azúcar, como se vendía nuestro azúcar. O sea, a un precio ridículo. Si tú analizas los costos de agrupaciones de mucha menor calidad que nuestras agrupaciones en festivales o en grandes eventos, son ridículos los precios. Porque el nivel de mercadeo que tienen, por el nivel de proyección que tienen, el nivel de conocimiento de la gente para ese producto, siempre es mínimo. O sea, no es tan grande como debería. ¿Qué tiempo le costó a Luan Band llenar el Luna Park de Buenos Aires? Le costó 40 años. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a un artista como cualquiera de estos que sale en Ritmo Son Latino todos los días llegar a Buenos Aires y hacer el estadio? 3 años, 4 años. Y la pregunta es, ¿tú crees que Bam Bam no es para que llene 4 veces el Estadio Nacional de Buenos Aires? Claro que sí. Lo que pasa es que ¿por dónde circula nuestra gran música? Por los circuitos underground, por los circuitos mano a mano, ahora por internet un poquito. Todo esto que está pasando con los cambios en la relación entre Cuba y Estados Unidos, no te quepa duda de que uno de los primeros sectores que va a respirar tranquilo y que va a explotar así, va a proyectarse al mercado con mucha fuerza, definitivamente va a ser la música cubana. Por 2 cosas. Por el enorme interés que tienen las disqueras sabiendo el potencial que hay en Cuba, las disqueras internacionales, las difusoras internacionales, y obviamente por la, inagotable capacidad que tiene Cuba de generar músicos de alta calidad. Es por eso que lamentablemente a mí me da mucha tristeza cada vez que yo escucho, por ejemplo, los precios de un concierto de un enorme como Silvio Rodríguez fuera de Cuba. O sea, tú dices, y te estoy hablando del más cotizado de los artistas cubanos fuera de Cuba. Tú lo escuchas y tú dices, caramba, se vende bien. No, no se vende tan bien. Si te dijera algún artista un poco más mediático lo que cobra después de pasar por ese mismo teatro, tú mismo me dirías, es verdad que es a precio casi de basurero. O sea, es a precio del último en la cola del mercado. Y te estoy hablando de nuestras grandes figuras. Es por eso que mira, no es que pensar así. Una cosa es que yo piense como piense y otra cosa es que la realidad lo demuestre. Lo que yo dije no fue otra cosa. A lo mejor no lo dije con los términos más correctos, pero lo que te puedo garantizar era
que era un diagnóstico real de lo que sucede con la música cubana fuera de Cuba. Y a mí me lastima mucho cada vez que nuestros medios y nuestros artistas, además, pobrecitos, en su afán de decir lo bien que le ha ido, llegan a nuestros principales programas y dicen, me fue súper bien, acabamos en tal festival. No, no seas ridículo, tú y yo sabemos que no fue así. Tú tocaste y de atrás vino una orquesta un poco más popular y arrasó en ese festival, tú lo sabes que es así, ¿verdad? Pues, no engañemos a la audiencia. Nuestra música va con su calidad donde quiera a convencer a un público que no te ha oído nunca y que sale diciendo, chicos, los cubanos tocan bien, pero después no te vuelven a ver. ¿Y qué hacen cuando no te vuelven a ver? Te olvidan. Buena Fe ha sido muy criticado y muy atacado en Miami por sectores, vamos a decir, con mucho odio hacia Cuba y hacia su gobierno también. Y bueno, has hablado sobre eso en muchas entrevistas, te lo han preguntado muchos periodistas también, pero quiero que me hables de la otra cara de la moneda, de las personas que sí van a tus conciertos, que disfrutan tus canciones. ¿Cómo asumen eso? ¿Cómo te ha impactado? Nosotros vamos a Miami por ese público que es maravilloso. El público que va a nuestros conciertos es el público que, caramba, que yo creo que cualquier artista quisiera tener. Es un público culto, es un público respetuoso, es un público que algunos de ellos piensan parecido a ti, otros no, y te lo dicen, ¿sabes? No por las redes sociales o frente a frente. Yo he tenido gente que ha venido a tirarse una foto conmigo y yo, fíjate, yo me voy a tirar una foto contigo porque me gusta tu música, pero yo no comparto tus puntos de vista. Eso es un acto de respeto y de tolerancia tan tremendo, de aceptación tan tremendo, que es por eso que, mira, es por eso que a mí, que lo puedo decir públicamente, no me gusta pasar por eso. A mí no me gusta llegar a un lugar donde hay gente que no te quiere. Yo siempre he dicho que los artistas no están diseñados para que no lo quieran. O al menos no están diseñados para que no lo quieran y se lo digan. La gente cuando no te quiere, ¿qué hace? No te premia con su asistencia a un concierto. Pero un artista no está diseñado para que no lo quieran. Un artista está diseñado para que lo aplaudan, para que le digan, caramba, qué bien, qué bien estuvo esto. O no me gustó tanto esto, ten cuidado, trata que te quede mejor. Pero para de gratis llegar a un sitio y encontrarse con gente diciéndote que te odia, a veces sin siquiera saber cuál es la música que tú haces. Uno no está diseñado para eso. Es tan duro así que yo, un momento que, te digo honestamente, yo no quería ir allí, no tenía necesidad de ir allí. ¿Para qué? Si no me pagan, no es tampoco que voy a vivir con eso, ni lo voy a dar de comer a mi familia, no es el mercado en el que va a definir mi carrera. ¿Qué sentido tendría ir allí? Sí, tiene un sentido. Tiene el sentido de esa gente que callado, sin mucha bulla, sin que los medios de comunicación le pongan tanto énfasis a sus opiniones, dan la más rotunda opinión que hay, que es ir al concierto, aplaudir los conciertos, llorar en los conciertos, mandarle cartas a los padres o correo electrónico en lo que dicen que la pasaron de madre, pedirle a su familia en Cuba que le consiga el último disco que sacó Buena Fe. Esa gente. Mira, los conciertos en Miami han pasado cosas tan bellas como que alguien me ha dicho por redes sociales que le quiere pedir matrimonio a su novia en un concierto. Y yo lo he dicho, y las cámaras y todo el mundo, las luces han enfocado a la pareja y el tipo pidiéndole, y yo le he cantado la canción y aquello ha sido maravilloso. En Miami ha sucedido que hay parejas que se han reconciliado con una canción por un comentario que he hecho que me lo han mandado por las redes sociales. En Miami han pasado cosas tan hermosas, pero tan hermosas. Gente que me ha regalado banderas, flores, que nos ha regalado banderas, flores, que nos ha prodigado cariño. Gente que se ha ofrecido a cuidarnos. Gente que ha dicho, no salgas, espérame que yo voy ahí y tranquilo, no te preocupes. O sea, gente que son capaces de poner su pecho para que no te hagan daño a ti cuando tú fuiste el que tienes tal o más cual opinión que altera a 2 o 3 gente que no piensa como tú. No, esa gente merece que tú vayas y le cantes, mi hermano. Por eso, para el diablo, o sea, si se ponen bravos, que se pongan, mira, lo lamento, yo no quiero que se pongan bravos. Yo no quiero ofenderle, le respeto su espacio y le respeto su ideología. Pero hay otra mucha gente que gusta de nuestro trabajo. Y por esa gente, pues allá vamos con nuestra carga de canciones y con esto que somos, que a veces gusta y a veces no. Hace un tiempo atrás dijiste que vivías en la época de la desesperanza. Es un término realmente bastante duro. ¿Por qué vives en el tiempo de la desesperanza? ¿Crees que todavía vives en ese tiempo? Sí, tengo esa opinión. A mí me tocó, mira, tú no te imaginas cuánto me hubiera gustado haber sido de la generación de los años 80, de los años 70. Esa generación que había o no había, pero lo que tiraba de sus velas era la posibilidad de un país mejor, de una ilusión tan bella. Yo todavía me escucho las canciones de Silvio, de Pablo de esa época, y
veo las películas de esos años, veo los materiales de esos años, escucho a mis padres, me acuerdo, porque soy del 73, y yo nací en San Justo. En San Justo no tenía asfalto, no tenía acera, no tenía acueducto, por eso la zanja que pasaba frente a mi casa, o sea. Pero mi infancia fue tan feliz, pero tan feliz con mis primos, con mi familia, con mi escuela, con mis maestros. Yo recuerdo aquellos años de los vanguardias nacionales. Yo nunca fui vanguardia ni de mi aula, pero yo me acuerdo y veía a aquellos pioneros que iban a Tarará, con aquellos, parecía que habían combatido a aquellos pioneros en la Segunda Guerra Mundial porque estaban llenos de medallas, porque eran vanguardias nacionales. Y yo me acuerdo de esos niños, ¿no? A lo mejor, yo no sé si eran tan buenos como decían esas medallas, pero era mi paradigma, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué yo no puedo ser un pionero así tan bueno, tan de 100 puntos, tan que siembra las maticas, que es explorador? Yo era demasiado bellaco, pero me acuerdo de aquellos poemas de Wichi Noguera, me acuerdo de Algo Más Que Soñar. Era de la época de la esperanza, era la época del sabemos a dónde vamos. Eran las épocas de las certezas. Oliver, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una época, espérate, era la época del equipo Cuba de pelota, de nuestros equipos Cuba de pelota. Era la época de mi Pacheco, de mi Quindelán, de mi Linares, de mi Casanova, de mis grandes pitchers. Era la época en que la gente no tenía necesidad, y si la tenía, no tenía la obligación de irse para ningún lado. Era la época de Stevenson y su cheque en blanco. Esa era mi época. Esa fue la época que yo viví, que tú quizás viviste también y que muchos cubanos vivimos. Era otro mundo, era un mundo bipolar en el que lamentablemente nos tocó estar en el lado que fue derrotado, en el lado que se cayó, en el lado que no fue capaz de sostenerse. Ok, pasó, no nos morimos por eso, pero eso a la larga, tú sabes que generó su mareo, su confusión. ¿En qué estado estamos ahora? Bueno, pues estamos parados en un lugar en el que hay que cantar a la reconstrucción de la esperanza. Con lo primero que se viene a mano, los restos de la vieja esperanza, que no te creas que son exactamente semillas de esperanza. Muchos de ellos son escombros de lo que fue la esperanza, que son decepciones. Dentro de eso hay que saber encontrar el trocito de esperanza que queda para saberla sembrar. Bueno, Israel, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, por el tiempo que nos has dedicado. Nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo programa Entrevista.